Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Luis Miguel Paul Malá y nosotros somos del equipo 5. Hoy les vengo a hablar sobre un tema de las matemáticas 2, que viene sobre los triángulos. Ahora les voy a hablar sobre un poco de la definición del triángulo. Se llama triángulo o trígono en geometría plana al polígono de tres lados. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices, entre otros elementos. Ahora les voy a hablar sobre los triángulos que no están en un plano. Si está contenido en una superficie plana, se denomina triángulo o trígono, un nombre menos común para este tipo de polígonos. Si está contenido en una superficie esférica, se denomina triángulo esférico, representado en cartografía sobre la superficie terrestre. Se llama triángulo geodésico. Ahora les vamos a hablar sobre los elementos del triángulo. Como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo de un triángulo. Como podemos ver aquí en el ejemplo, en cada lado lo nombramos con la letra del abecedario. En mi caso empecé de A, B a C, pero, pero si quieren pueden empezar de otro lado como ustedes quieran. Aquí en el lado A, lo que tenemos que hacer es buscar su lado opuesto, que viene siendo el A minúscula, el del B, que viene siendo el B minúscula, y el del C, el C minúscula. Los vértices, cada uno de los puntos que determinan un triángulo, tal como los vértices de un polígono, suelen ser denotados por letras latinas mayúsculas. Puede ser de A, B a C, si A más B y B más C es igual a AC. No existe triángulo que determine A, B y C. Un triángulo se nombra entonces como cualquier otro polígono, designado sucesivamente sus vértices, por ejemplo, A, B, C. En el caso del triángulo, los vértices pueden darse en cualquier orden, porque cualquiera de las seis maneras posibles, A, B, C, A, C, B o B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A, corresponden a un recorrido de su perímetro. Esto ya no es cierto para polígonos con más vértices. Ahorita los lados, cada par de vértices determina un segmento, que se conoce como lado del triángulo. No interesa el orden de los vértices para nombrar un lado de modo A, B, B, A. Nombran a un mismo lado. Los lados del triángulo se denotan, como todos los segmentos, por sus extremos, A, B, B, C y AC. Para nombrar la longitud de un lado, por lo general, se utiliza el nombre del vértice opuesto, convertido a minúscula latina para BC, para AC, C para AB. La suma de los lados de un triángulo se conoce como perímetro, denotado por P o 2S. Cumplen la ecuación. El P es igual a 2S, que viene siendo el AB, más el BC, más el CA. Los ángulos de cada par de lados con origen común, el vértice de un triángulo, y que contiene dos de esos lados concurrentes, se llama ángulo del triángulo U, ocasionalmente ángulo interior.
La notación general para el ángulo entre dos segmentos OP y OQ prolongados y que concurren en el extremo O es POQ. También es posible utilizar una letra minúscula, habitualmente una letra griega, coronada por un acento circunflejo. En rigor, los ángulos deben ser designados por letras mayúsculas y su medida por minúsculas, pero a menudo se utilizan los mismos nombres para los lados con el fin de simplificar la notación. En el caso de un triángulo, el ángulo entre dos lados todavía puede, por tolerancia y en ausencia de ambigüedad, ser designado por el nombre del vértice común, coronado por un acento circunflejo. En resumen, en el ejemplo se pueden observar los ángulos. Ahora les hablaré sobre la clasificación de los ángulos. Los triángulos se pueden clasificar por la relación entre las longitudes de sus lados o por la amplitud de sus ángulos, por la medida de sus ángulos. Todo triángulo se clasifica en triángulo equilátero, cuando los tres lados del triángulo tienen una misma longitud. Los tres ángulos internos miden 60 grados. Triángulos isósceles son los ángulos que se oponen a estos lados. Tienen la misma medida. Tales de Mileto, filósofo griego. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Esto no descarta que los tres lados sean iguales, de modo que todo triángulo equilátero sea isósceles, pero no se cumple el enunciado recíproco. El triángulo rectángulo. Un ángulo interior recto de 90 grados. A los lados que conforman el ángulo recto se le denominan catetos y al otro lado hipotenusa. Un triángulo oblicuángulo es cuando ninguno de sus lados interiores es recto de 90 grados. Por ello los triángulos obtusángulos. Cualquier triángulo o bien es rectángulo o bien oblicuángulo. Un triángulo obtusángulo es si uno de sus ángulos interiores es obtuso, mayor de 90 grados. Los otros dos son agudos, menores de 90 grados. El triángulo acutángulo es cuando sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados. La clasificación según los lados y los ángulos del triángulo. Los triángulos acutángulos pueden ser triángulo acutángulo isósceles, con todos los ángulos agudos, siendo dos iguales y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura sobre el lado distinto. El triángulo acutángulo escaleno, con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tienen eje de simetría. Triángulo acutángulo equilátero. Sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. Las tres alturas son ejes de simetría. Dividen al triángulo en dos triángulos iguales. Los triángulos rectángulos pueden ser el del triángulo rectángulo isósceles, con un ángulo recto y dos agudos iguales de 45 grados cada uno. Dos lados son iguales y el otro diferente. Los lados iguales son los catetos y el diferente es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura de la hipotenusa que pasa por el ángulo recto. El triángulo rectángulo escaleno tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes.
Bueno, eso es todo sobre las explicaciones de los ángulos y de sus clasificaciones de los ángulos. Espero que se les haya servido para algo el video o para entender más sobre el tema. Y gracias por ver el video.